Bien, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Eso de cumplir 40 años, uno ya empieza a perder un poco la memoria. Y hoy día, en esta mañana o tarde ya, pondremos término a esta hermosa epístola. Sé que algunos, por distintas dificultades o distintos motivos, razones, no han podido participar de la coinonía de cada domingo, de manera que hoy día haremos un vuelo por esta epístola y finalizaremos esta hermosa carta de Pablo a Filemón. De manera que leeremos, como es una breve carta, la leeremos desde principio a fin. Filemón está antes de Hebreos y después de Tito. Epístola o carta de Pablo a Filemón. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada, hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, un hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, el título del mensaje de esta tarde es Los motivos de quien perdona. Es la tercera parte de esta epístola. Recordemos que esta epístola se divide en tres partes. La primera parte es el carácter espiritual de quien perdona o las virtudes que hay en una persona que tiene un corazón dispuesto a perdonar. Esa es la primera parte y esa primera parte estaba desde los versículos 4 al 7. La segunda parte en cómo se divide esta carta la encontramos desde el versículo 8 al 18 y esas son las acciones de quien perdona, las acciones de un corazón dispuesto a perdonar. ¿Cuáles son esas acciones?
Y el punto número 3, que el que vamos hoy día, con la ayuda del Señor, a abordar, son los motivos de quien perdona. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que impulsa a estos verdaderos creyentes a perdonar? Y bueno, recordemos un poco esta hermosa epístola. Pablo se encuentra encarcelado, ¿cierto?, en Roma, en una prisión, podríamos así decirlo, en una casa alquilada. Pablo tenía cierta libertad para poder recibir a los hermanos que viajaban y también podía enviar las epístolas y las cartas a las distintas iglesias. Recordemos que esta carta está dentro de un grupo de cartas conocidas como las epístolas de las prisiones, ¿cierto? Está Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y Filemón es una carta muy especial porque está dirigida a una persona, pero esa carta debía ser leída para toda la iglesia. Pablo anhelaba y estaba esperando ser liberado de esta prisión, de este primer encarcelamiento en Roma, y su deseo era volver a visitar a estos hermanos en Colosa a los cuales no conocía. Y esto lo sabemos porque estudiamos la epístola de Pablo a los Colosenses, donde él da a entender de que Pablo no conocía a ninguno de los hermanos que estaban en Colosa. Solamente conocía al pastor de Colosa, y el pastor de Colosa sale aquí en la salutación final, en el versículo 23, observa, te saluda Epafras. Epafras era el pastor de Colosa. Recordemos que Epafras viaja de Colosenses a Roma para informar el estado de la iglesia de Colosa y los ataques que estaban teniendo por parte de la circuncisión y algunos gnósticos que buscaban influenciar a la iglesia con doctrinas erradas. Eso fue a reportar a Epafras a la cárcel en Roma. Y en Colosenses quizás no se nos daba a entender dónde estaba esta iglesia de Colosas, pero sí a través de la epístola de Pablo a Filemón podemos entender que la iglesia de Colosas se encontraba en la casa de Filemón. Filemón, con un espíritu hospedador, hospedaba a la iglesia primitiva en su casa. Filemón era un hombre adinerado, lo más probable que tenía una serie de esclavos a su servicio. Recordemos que la esclavitud en ese tiempo, en ese contexto histórico, estaba permitido, y Filemón tenía quizás una serie de esclavos que estaban a su servicio en su hogar o en su hacienda, y uno de estos esclavos era Onésimo. La epístola de Filemón habla de 3 personajes. Está por un lado Pablo, que es el autor de la misiva, por otro lado el receptor, que es Filemón, y entre Filemón y Pablo se encontraba Onésimo. Onésimo era un esclavo fugitivo, un esclavo que lo más probable robó algo de Filemón y huyó para Roma para no ser descubierto y empezar ahí quizás su libertad. Recordemos que Roma era como la capital del Imperio Romano, era una ciudad cosmopolita donde se llegaba toda clase de personas de distintas naciones, de manera que Onésimo escogió Roma sin lugar a duda para poder esconderse en medio de la multitud. Recordemos que un esclavo fugitivo era un esclavo digno de morir crucificado si este era pillado. Los comentaristas históricos advierten de que cuando un esclavo fugitivo era pillado, porque habían también como una especie de PDI en el Imperio Romano que buscaba a estos esclavos fugitivos y exigían cierta recompensa para devolverlos a sus amos. Y cuando pillaban a un esclavo fugitivo, le ponían una marca, igual como se le ponen a los animales, una F de fugitivo. De manera que Onésimo era un esclavo fugitivo, y por esas circunstancias de la vida, bajo la soberanía de Dios, Onésimo llega a los pies de Pablo. No sabemos cómo, quizás ya había oído hablar de Pablo por parte de Filemón, que él llega a donde Pablo y Pablo le predica el Evangelio,
y Filemón dejó de ser un esclavo, Onésimo dejó de ser un esclavo de Filemón y se vuelve ahora un esclavo de Jesucristo. Es una hermosa historia. El telón de fondo de la epístola a Filemón es el perdón. El perdón y la restauración de un creyente. Ese es el telón de fondo de la epístola de Filemón. Y Onésimo, este esclavo fugitivo, es regenerado por obra del Evangelio y es considerado por Pablo como un hijo muy amado. Onésimo era un hijo muy amado, de manera que Pablo sabe lo que había hecho Onésimo y debía de alguna manera restaurar esta situación, no pasarla por alto, y envía esta carta quizás con Epafras o Tíquico, que eran las personas de confianza que llevaban las misivas de Pablo a la iglesia de Colosas. Y ese es el contexto de la carta a Filemón. Y observa cómo era el carácter de Filemón. Observa conmigo cómo es el carácter de quien perdona, cómo es el corazón, cómo es la virtud de un verdadero creyente que está dispuesto a perdonar. Observa que el verdadero creyente, el carácter de un verdadero creyente que está dispuesto a perdonar, se distingue por su interés por el Señor. Observa el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesús. Filemón se distinguía por ser un hombre que tenía un espíritu perdonador por cuanto amaba a su Señor. Filemón era consciente de sus propios pecados y de cuánto Dios le había perdonado a él, y esa era la razón por la cual Filemón amaba mucho al Señor. Una persona que ama mucho al Señor es porque está consciente de cuánto Dios le ha perdonado de sus pecados. De manera que tu afecto por el Señor está estrechamente relacionado con tu conciencia de pecado. De manera que el carácter de un verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo en su corazón, que le convence de pecado, es aquel que puede, sin lugar a duda, amar al Señor porque sabe de cuánto Dios le ha perdonado. De manera que el corazón de Filemón estaba dispuesto a perdonar como Dios también le había perdonado a él en Cristo Jesús. Esa era la carta de Pablo a los Efesios 4:32, donde nos enseña que nosotros debemos perdonar de la misma manera como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Todos los cristianos tenemos perdón solamente en Cristo Jesús. De manera que Filemón se distinguía por su interés en el Señor y su amor por el Señor. Y no solamente se distinguía por eso, sino también se distinguía por su interés por los santos. Es lógico, una persona que ama al Señor debe amar también a la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Y Filemón se caracterizaba por eso, por amar a los santos. Observa el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Su interés en la comunión era de todos los santos. Filemón no hacía acepción de personas, él amaba a todos los santos, todos los que componían el cuerpo de Cristo. Tristemente, muchos de nosotros hacemos distinciones dentro del cuerpo de Cristo, amamos a quien tenemos quizás más cercanía y no mostramos nuestro amor a los que están quizás más distantes en nuestra relación, pero ese no era el caso de Filemón. Filemón se distinguía porque él amaba a todos los santos y todos los santos estaban conscientes del amor de Filemón hacia ellos. De manera que esa era la virtud de
un hombre que está dispuesto a perdonar. Y no solamente eso, el carácter espiritual de un corazón dispuesto a perdonar se distingue también por su interés en la comunión de los santos. Una cosa es amar a los santos y otra muy distinta es buscar la comunión de los santos, la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso era lo que hacía Filemón. En el versículo 6 nos enseña que para que la participación de tu fe sea eficaz, es decir, la participación, la coinonía de tu fe sea eficaz, Filemón tenía perfectamente un corazón perdonador. Si algo divide a la iglesia, es no tener un corazón perdonador. La mayor causa de división en muchas iglesias se debe precisamente porque los hermanos no tienen un corazón perdonador. Los hermanos no están dispuestos a perdonar las ofensas de otros hermanos y las iglesias se dividen. Y todo parte en el hogar, todo parte en la familia. El esposo no está dispuesto a perdonar a la esposa no está dispuesta a perdonar al esposo, el hijo no perdona las ofensas de su padre y así sucesivamente. Esa falta de perdón se traslada a la iglesia y la iglesia sucumbe por la falta de perdón en los santos. Pero Filemón no era así. Él buscaba y estaba dispuesto a mantener la comunión los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque él también se distinguía por el conocimiento que tenía. Observa el versículo 6, por la participación de tu fe, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Y aquí la palabra conocimiento no se traduce de la palabra griega que conocemos, ginosko, sino que se traduce de esta palabra griega epiginosis, que quiere decir un conocimiento abundante había en la mente y corazón de Filemón. Ese conocimiento abundante se distingue por un hombre que recibe la palabra y actúa conforme a la palabra. Conocer, algunos reciben la palabra con un conocimiento, pero no llevan ese conocimiento a la vida práctica. Pero Filemón no era así. Él tenía un epiginosis en su vida, un conocimiento sobreabundante que lo llevaba a vivir conforme al Evangelio. Ese era el corazón de Filemón. Y la pregunta para ti en esta tarde es, ¿qué motiva al hombre espiritual a perdonar a su hermano? ¿Qué te motiva a ti para perdonar a un hermano? ¿Cuál es la motivación que había en Filemón para perdonar a sus hermanos? Porque Pablo estaba muy seguro de que Filemón iba a perdonar a Onésimo. ¿Pero por qué estaba seguro? Bueno, mira, observa el versículo 6. Por su interés, no en sí mismo, sino para la gloria de Dios. Observa el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y ahí la traducción correcta, literal, sería hacia Cristo Jesús. Esa es la traducción literal del texto griego. Filemón se distinguía porque todo lo que él hacía, lo hacía hacia alguien, por alguien, hacia Cristo Jesús y para su gloria. Filemón es el ejemplo del carácter espiritual que debe tener todo verdadero creyente que ha seguido el ejemplo de Cristo. Filemón no vivía a su manera, sino más bien vivía a la manera de Cristo. Filemón sabía perfectamente lo que Pablo le enseñó a los colosenses cuando le escribió en Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Él era consciente de ello. Filemón era muy consciente de que debía seguir el ejemplo de Cristo. Él tenía una clara doctrina del perdón. Y observa
Obsérvate a ti mismo, tú querida hermana, querido hermano, ¿estás dispuesto a perdonar a tu hermano o a tu hermana de la manera que Cristo te perdonó a ti? Solo un corazón regenerado, solo un corazón el que habita el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a perdonar a su hermano como Cristo le ha perdonado de todos sus pecados, por cuanto es consciente de cuánto Dios le ha perdonado. Y la segunda parte de la carta la encontramos en los versículos 8 al 18, donde están las acciones de quien perdona, las acciones de un corazón perdonador. Tristemente, muchos hombres y mujeres dicen, no, yo ya lo perdoné. Pero para que ocurra de manera efectiva el perdón, deben haber por lo menos 3 acciones. Y lo vimos el domingo antepasado, las 3 R. No sé si se acuerdan de las 3 R. La primera R, recibimiento, restauración y restitución. Para que ocurra el verdadero perdón, debe haber un recibimiento. Te perdono, pero no vengas más por aquí. Esa no era la manera de perdonar de Filemón. Filemón perdonaba conforme a Cristo perdonó a sus hijos. Observa el versículo 10 y me encanta porque Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, te ruego por él para que le recibas como mi hijo. De manera que Filemón estaba dispuesto a recibir a Onésimo, pero ¿por qué podía recibir a Onésimo? Y esta es una advertencia, queridos hermanos. ¿Por qué podía recibir a Onésimo? Porque Onésimo había demostrado en su propia vida 3 demostraciones que conducían a perdonarle. 3 demostraciones en la vida de Onésimo que obligaban, por así decirlo, a Filemón a perdonar a Onésimo. Muchos de nosotros queremos experimentar el perdón cuando hemos ofendido a alguien, pero no somos capaces de demostrar que merecemos ese perdón. No somos capaces de demostrar un verdadero arrepentimiento de nuestro pecado, pero Onésimo lo demostró. Onésimo, lo primero que demostró a Filemón, que él estaba arrepentido de haber pecado contra él. Onésimo era un esclavo arrepentido. La segunda demostración es que Onésimo era una persona completamente diferente. Ya no era el mismo Onésimo, ya no era el mismo esclavo. Pablo da fe de él. Es mi hijo amado a quien engendré en las prisiones. Ahora es más que un esclavo, es tu hermano. Onésimo ahora daba fe de que él era un hombre regenerado. ¿Y cómo se conoce a un hombre regenerado? Por sus frutos. Por los frutos. Manifiestan los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Esos frutos habían en la vida de Onésimo que obligaba a Filemón a perdonarle. Eso es lo importante, querido hermano, que haya en ti, que cuando cometas algún pecado contra tu hermano, ven arrepentido, manifestando frutos dignos de arrepentimiento de lo que has cometido. Otra tercera demostración en la vida de Filemón, él demostraba ser fiel. Onésimo demostraba ser fiel. Una vida fiel, dispuesto a regresar y enfrentar esta situación por la fidelidad al Evangelio. Esas son las 3 características de de Onésimo, que obligaban a Filemón a recibirle. La segunda acción es la restauración. Observa el versículo 15 y 16. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre,
ya no más como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Pablo solicita a Filemón no solamente que reciba a Onésimo, sino también que le restaure a su posición antigua. Pablo intercede por Onésimo para que Filemón le pusiera en su posición antigua. Eso es lo que debe hacer un verdadero creyente cuando es ofendido por algún hermano. Te perdono, pero ya no puedes ocupar el mismo lugar, ¿no? Filemón perdonaba y restituía y restauraba a Onésimo en su posición. Y la tercera y última R es la restitución. Observa el versículo 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Tiene que haber una restitución. Tiene que haber una restitución. En conformidad con el principio de restitución, Pablo afirma, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y es una hermosa ilustración de la obra de Cristo que tuvo que pagar un gran precio por la reconciliación tuya con el Padre. Este texto ilustra esa obra perfecta de reconciliación donde había que hacer una restitución, un pago por tu pecado. Y ese pago lo hizo Cristo en la cruz, y de la manera que Pablo aprendió de Cristo, así también busca restituir el pecado de Onésimo a Filemón. Si le debes algo a tu hermano, págale y restituye lo que debes. Ese es el verdadero carácter de un hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y bueno, el tema de esta tarde es los motivos de quien perdona. Observa el versículo 19. Observa el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, ¿qué motivaba a un verdadero creyente a perdonar a su hermano? ¿Cuál era el motivo interno en la vida de Filemón para perdonar a Onésimo? ¿Qué es lo que lo iba a motivar a perdonar? Observa, y esto me encanta, porque Filemón tenía una conciencia de su deuda. Filemón tenía una conciencia de una deuda mayor. Filemón le debía mucho a Pablo. Si bien es cierto, Onésimo le debía algo a Filemón, pero eso es lo que le debía Onésimo a Filemón, era temporal, era perecedero, quizás dinero. Pero lo que le debía Filemón a Pablo era una deuda eterna. Filemón estaba endeudado con Pablo porque Pablo le había comunicado el Evangelio y lo había guiado al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo, y es una deuda que Filemón jamás podría pagar a Pablo. Filemón estaba endeudado con Pablo. Y sin lugar a duda, esta deuda que tenemos para quien todos nosotros hemos recibido quizás el Evangelio. No sé tú, querido hermano, si estás consciente de esa gran deuda que tienes espiritualmente, de quien ha sembrado en tu corazón el verdadero Evangelio en tu vida. Todos tenemos una deuda espiritual tan grande y con tantas personas. Todos tenemos una deuda tan grande que debemos estar dispuestos a perdonar esas deudas temporales. Cuando eres consciente de esa deuda espiritual tan grande, es que vas a estar siempre dispuesto a perdonar. No sé tú, querido hermano, si eres consciente de esa deuda, pero yo te puedo decir que sí soy un deudor de muchas personas. Soy un deudor de mis padres que me guiaron por el Evangelio de Cristo.
Soy un deudor de mis padres que proveyeron del cuidado y los recursos para mi formación. Estoy en deuda con mi padre que me ha dado de su tiempo, más de lo que merezco. Estoy en deuda con mi madre que ora, me anima a servir con diligencia y con devoción. Estoy en deuda con mi esposa que espera paciente el ser amada. Estoy en deuda con ella por su amistad, por su amor, por su apoyo, por su paciencia, su fidelidad, por su tiempo invertido en mí. Estoy en deuda con mis hijos que resisten y son perfeccionados en la hospitalidad, que se disponen a poner cada silla a sus hermanos. Martín con su pala y escoba para limpiar para la gloria de Dios. Renato dispuesto a abrir el portón como un mayordomo fiel. Consuelo que cuida muchas veces y reemplaza a sus padres en el cuidado de sus hermanos. Estoy en deuda con ellos. Estoy en deuda con Matilda, un instrumento en las manos de Dios para mostrarme la paciencia y el amor que Dios ha tenido conmigo. Estoy en deuda con mis amigos que me han servido muchas veces, que han lavado mis pies, que han suplido a mis necesidades y han estado a mi lado en momentos difíciles y de dolor. Estoy en deuda con Álvaro, con Daniel, mis pastores, que con paciencia pastorean mi vida. Estoy en deuda con mi congregación por su respaldo, su ánimo, su amistad. Y bueno, soy consciente de mi mucha deuda. No sé tú, querido hermano, si eres consciente de tu deuda espiritual. Si eres consciente de tu deuda espiritual, eso te va a guiar a perdonar las ofensas temporales en esta vida. Eso era lo que distinguía a Filemón. Filemón era consciente de su deuda. Me encanta esta cita. Por favor, acompáñame a Romanos, capítulo 13, versículo 8. Es una de mis citas favoritas del libro de Romanos. Romanos, capítulo 13, versículo 8, nos habla y nos pone en conciencia de esta deuda. Si bien es cierto, esta es una exhortación a todo verdadero creyente, observa para que te cuides, querido hermano. Cuida tu vida espiritual. Observa la advertencia de Pablo en este texto en Romanos 13, 8. Observa la advertencia. No debáis a nadie, nada. Procura, querido hermano, no ser un deudor. Ponte al día con tus deudas. Si le debes algo a tu hermano, estate pronto a pagar tus deudas. No estés preso de una deuda temporal. Sé diligente en pagar tus deudas. No seas negligente en no pagar a quien te ha prestado. Ese es el consejo y la exhortación de Pablo. No debáis a nadie nada. Y es imperativo, hermano. Es un mandato. Es una orden de Pablo a los hermanos. No es, mira, si es que puedes, no le debas. No le debas nada a nadie. Lo único que debes de ver es lo siguiente, y esto me encanta, me fascina cuando uno lo logra entender. Esta es la deuda a la que yo me refiero, querido hermano. Sino el amaros los unos a los otros. Si quieres estar en deuda, debes tener conciencia que debes algo, el amar a tu hermano. Eso es tener una conciencia de una deuda mayor. Eso es tener una conciencia de cuando llegas cada domingo a la comunión de los santos, llegas extremadamente endeudado y que tienes que venir dispuesto
a pagar esas deudas con cada uno de tus hermanos. La deuda del amor. Porque el que ama al prójimo, éste ha cumplido la ley. Esa es la deuda que todos tenemos. La deuda del amor. Esa era la deuda que estaba en la mente de Filemón. Esa gran deuda que le debía a Pablo por haberle predicado el evangelio de salvación. Se debía de pleno en amor, de manera que estaba dispuesto a perdonar esa pequeña e insignificante deuda de Onésimo, porque sabía cuánto le debía a Pablo. Y Pablo observa, no solamente le escribe de esa manera, observa el versículo 20, porque esto me encanta. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Pablo sabía que para Onésimo, esta circunstancia en su relación, para Filemón, esta circunstancia en la relación con Onésimo era una oportunidad para ser bendecido. No lo veía como una pérdida, lo veía como una oportunidad de poder bendecir el corazón a otros. Y esa frase que ocupa aquí Pablo me encanta porque dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho. Esa palabra provecho del griego se traduce onímeni, de donde viene la palabra griega onésimo. Si tuviera yo algún provecho de Onésimo, bueno, él conforta mi corazón, le dice Pablo a Filemón. Al perdonar Filemón a Onésimo, él estaría buscando guardar la unidad de la congregación de Colosa y se produciría sin lugar a duda un gran gozo en el corazón de Pablo. Los creyentes debemos sentirnos motivados a perdonar a otros cuando nos ofende, porque eso sin lugar a duda trae gozo y contentamiento en la vida de la iglesia. ¿No es hermoso, hermano, saber cuando hay alguna enemistad en el cuerpo de Cristo y cuando toda la congregación sabe de esa enemistad y de pronto tú ves a esos dos hermanos abrazados y reconciliados? ¿No es motivo de gozo para ti? Sin lugar a duda. Es un gran motivo de gozo cuando esas enemistades o deudas temporales son conciliadas por amor, es de bendición. Bueno, otro tercer motivo en la vida de Onésimo era para mostrar su obediencia. Observa el versículo 21. Te escribo confiado en qué cosa? En tu obediencia. Wow, si Onésimo, Filemón era brillante, hermanos. Filemón era un hombre brillante, era un corazón hospedador, era un hombre que amaba al Señor, que amaba a los santos, amaba a todos los santos, amaba la comunión de los santos, amaba el conocimiento de la palabra de Dios y por sobre todo, él amaba obedecer a Dios, porque esa es la mayor muestra de tu amor al Señor. El que me ama, guarda, obedece mis palabras. Ese era Filemón. Filemón era un hombre brillante que no le importaba estar delante de la congregación porque él no era el pastor de la iglesia de Colosa, era un simple hermano que disponía su hogar y estaba un pie a un lado para que otros estuvieran delante de él. Si era extraordinario, Filemón. Pablo desea que todos tengan el carácter, las actitudes, los motivos de este hombre llamado Filemón. Filemón conocía muy bien la teología del perdón, conocía el principio enseñado por el Señor Jesucristo en Mateo 6, estaba instruido acerca de la disposición de Dios para perdonar cuando nosotros hemos perdonados a otros sus pecados. Sabía también que nuestro Señor había enseñado y nos había advertido de qué sucedía si tú y yo no perdonábamos. Filemón era consciente de cuánto tenía que perdonar. En Filemón resonaban las palabras de su Señor. Cuando Pedro le preguntó, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? ¿7 veces? No, le dijo, 70 veces 7.
es un corazón dispuesto siempre a perdonar. Y es indudable que Filemón conocía estas enseñanzas del perdón por cuanto perdonó la deuda de Onésimo. Y bueno, ahí termina la epístola. Mira, observa cómo termina esta epístola. Aquí termina la epístola con el brillo de Filemón por su obediencia, pero observa el versículo 22. Y esto me encanta, hermano. Esto es hermoso. Mira cómo termina esta epístola. Pablo le ruega a Filemón y le dice, prepárame también, ¿qué cosa? Alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, el pastor de Colosa, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué hermoso final. Pero la pregunta está ahí. ¿Qué sucedió? ¿Qué habrá pasado con Filemón? ¿Habrá perdonado a Onésimo? Bueno, me encantan las observaciones y las implicaciones que hace John MacArthur respecto a este pasaje. Él dice, no cabe duda de que Filemón perdonó a Onésimo. Es improbable que esta carta, esta epístola hubiera sido aceptada en el canon de las Escrituras si Filemón no hubiese perdonado a Onésimo. Si Filemón no hubiera sido el hombre piadoso y lleno de virtudes que Pablo describe en su carta, no tendría propósito alguno que el Espíritu Santo añadiera a este libro dentro de la Biblia. Además, como parte del canon, y estas como eran epístolas que daban vueltas en la iglesia primitiva, si se hubiese sabido que Filemón no perdonó a Onésimo, no hubiesen aceptado esta carta dentro del canon de las Escrituras. Sin embargo, y esto me encanta, hermano, la historia de la iglesia, nosotros estudiamos la historia de la iglesia, no sé si se acuerdan de un personaje dentro del desarrollo de la historia de la iglesia primitiva, un personaje llamado Ignacio de Antioquía, el primer obispo de Esmirna. Ignacio de Antioquía era discípulo del apóstol Juan. El apóstol Juan le enseñó directamente a Ignacio de Antioquía. Y Ignacio de Antioquía muere martirizado en Roma, pero camino a su martirio en Roma, escribe una carta dirigida a los efesios. Y mira lo que le escribe Ignacio de Antioquía, camino al martirio, escribió esta carta a la iglesia en Éfeso. No está en tus Biblias por si acaso, porque es una carta apócrifa. Y le escribe esta carta del primer siglo. Mira lo que dice. Recibí vuestra gran congregación en la persona de Onésimo, vuestro pastor. En este mundo, un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con palabras. ¡Wow! ¡Qué grande era el amor que hubo en Filemón para recibir a Onésimo y para hacer algo mucho más de lo que Pablo le estaba pidiendo! Lo puso en una posición de liderazgo y fue conocido como el obispo en Éfeso, un hombre cuyo amor supera cualquier descripción con palabras. ¿Te das cuenta, querido hermano, de la oportunidad de bendecir a otros con el perdón? De cómo tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para guiar a una persona que necesita el perdón a los propósitos eternos de Dios. De manera que cuando eres consciente de cuánto de cuánto has sido perdonado, sin lugar a duda, mucho amarás. Cuando eres consciente de esa deuda espiritual hacia tus hermanos, estarás siempre dispuesto a perdonar cualquier ofensa. De manera que Colosenses 3:13
debe ser un versículo grabado en nuestros corazones. Hermano, por favor, acompáñame y finalicemos esta carta en la epístola de Pablo a los Colosenses. ¿Qué texto, querido hermano? Colosenses 3:13. Ese es el llamado de un verdadero cristiano. El llamado de un verdadero cristiano es a soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿tienes alguna queja contra tu hermano? ¿Tienes alguna queja contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hijo? ¿Tienes alguna queja contra el liderazgo de esta iglesia? ¿Tienes alguna queja con quien no ha mostrado un verdadero amor? Observa lo que te dice tu Señor. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Viniste tú a pedirle perdón? ¿Te acercaste tú a Él? ¿O fue Él a donde ti? Él te perdonó. Él te restauró. Él te reconcilió. Porque el salmista dice en el Salmo 130, en el versículo 3 al 4, dice: si tú, Señor, si tú, Jehová, tomares en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se podría mantener en pie? Si Dios tomara en cuenta tu pecado, estarías muerto y derribado. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Debemos temer a Dios porque Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados y de la manera que Él nos ha perdonado, debemos perdonar a nuestros hermanos. Te invito a que oremos y le demos gracias al Señor.